Ay, se quedó. Buenas, hola, 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 ¿cómo están todos? Aquí estamos nuevamente en vivo, en un nuevo programa, un nuevo capítulo del arte de ser uno mismo en la concretud de la conciencia, siendo. Hoy aquí en este momento en Venezuela está cayendo lo que se llama, aquí decimos un palo de agua, pero es como una tormenta donde con tormenta eléctrica, truenos y bueno. Aquí estamos siendo con cada uno de ustedes, de todos, con los que estamos aquí siendo. Con una alumna eterna de invitada espectacular. Bienvenida, Salí, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, acá, disponible para suceder. Qué bella, qué bella. Bueno, además de estar en el capítulo 51, que eso es un montón. Tenemos hoy el número 51. Carole, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bienvenida. Estoy muy bien. Estoy mirando que salís, se te escucha, pero tu pantalla sale en negra, ¿vale? Pero bueno, se te escucha, así Ah, que no importa. Se escucha yo me todo. veo, yo veo aquí las tres, nos vemos aquí las tres. Pero bueno, chévere, si te escucha, perfecto. Bueno, si hay alguien ahí viéndonos, que nos diga si se ve y se escucha bien. Mientras que se escuche bien, no importa si se ve, porque cada uno se ve a sí mismo, ¿no? Exacto, Totalmente, ahí volvió. totalmente. No, me he visto todo el tiempo, así que chévere. Bueno, Saidi, aquí lo que hacemos en el arte de ser uno mismo es que hablamos de nuestros procesos, transformaciones, de lo Sí. último que hemos estado viviendo y bueno, el espacio se lo damos a nuestros invitados, así que el espacio. Bueno, nada, me presento. Mi nombre humana real es Saikni. Mi nombre ceremonia en Templo Humano es Cintia. Mi nombre de mi elevado es Kailek Kirok y mi amado Cristal, que hasta acá me trajo también, y Kaniek, y del cual estamos ahora en un proceso de tratar de fusionar y ahí vamos y venimos y bueno, nada, acá me encuentro compartiendo en este momento y en honor y gratitud a ustedes también por dar este espacio. Así que. Genial. Y de tus últimas vivencias, tus últimas procesos, transformaciones que has estado viviendo. Sí, mira, justamente, bueno, ahora me encuentro participando en unos encuentros como para terminar con esta guía de completar los cuerpos. Mi cuerpo, el que más duele es de conciencia, y estamos justamente el día de ayer, estamos tratando de descifrar estos ancestros que físicamente por ahí no los notábamos y ahora empezamos como a prestar un poco de atención a esto y verlo en el diario vivir, ¿no? Entonces pude descubrir, justo hablaba con otros seres de o no sé si es un teniente o es un general, es alguien que le gusta estar mandando, controlando, y cuando las cosas no son como lo desea, detona por ahí un enojo, detona alguna emoción escasa que está pulsando ahí para completarse, ¿no? Y hoy, en claridad de conciencia, puedo verlo, agradezco y le hablo un montón, entendiendo esto hace días, no, es súper reciente de poder entender que ese ancestro está para empujarnos y tratar de entender que somos la versión más evolucionada de ellos mismos, ¿no? Exactamente, así que nada, riéndonos un poco porque coincidíamos con algunos y entonces decíamos, bueno, tal vez estamos en el mismo cuartel ahí liderando y demás, y ahora nos volvimos a encontrar y bueno, nada, tratando de descubrirme. Porque vos en tu diario vivir, en lo que te descubrís es que das como órdenes así, ¿eso?
Sí, soy docente. Mandonear. Trabajo. Exacto. Bueno. Soy docente y me han pasado distintas situaciones. De hecho, cuando ingresé a la docencia, me pasaba muchísimo esto de que si no me prestan atención y yo soy el docente y yo tengo que tener el poder y demás, entonces estallaba. Y claro, tenía el poder porque era la autoridad en el aula. Y eso después, con el paso de los años, lo fui soltando. Y hoy, en claridad de conciencia, ya es leve, casi nada, pero es como que transitando ahora esta completud, esta última vuelta, vuelven por ahí situaciones que yo digo, pero si esto yo ya lo entendí, yo ya lo pude ver y vuelvo otra vez, pero es con menor intensidad. Sí. Pero me puedo ver ahí, entonces la diferencia de hoy es, lo estoy viendo, o sea, me lo está mostrando, soy yo, porque siempre voy a mí, Claro. y digo, claro, no me molesta que me conteste, me molesta que mi autoridad no sea ahí porque yo estoy queriendo controlar, porque acá viene este ancestro que quiere terminar de cumplir y no, y ahí entonces digo, no, me freno, trato de tener esa charla conmigo misma y tratar de entender que no, acá la realidad no es esta, ya no tenemos que cumplir orden, no tenemos que hacer controlar, es disfrute, es regocijo y tratar de centrarme en el presente, ¿no? Sí, a mí me pasó, o sea, es que me pasó algo así como que yo ya pensaba que los había mandado atrás, pero que en vez de mandarlo atrás, con el encuentro que tuve con Maruk, me di cuenta, bueno, él me hizo ver que Sí. lo eliminé, ¿no? O sea, lo bloqueé, no lo estaba viendo, no es que lo mandé atrás, o sea, dije, sac, porque lo mío es un ancestro estratega, ¿vale? Súper estratega, Maquiavelo. Eh, y, y, claro, yo cuando yo lo descubro, yo estaba con el tema de soltar el poder, que no sé si te acordás que era como la representante del poder por todo lo que me decían, bueno. Y llegó un momento en como que todo eso es como que se me hizo muy grande, no sabía cómo transitarlo, no sabía cómo soltarlo, y se me hizo tan grande que, que se me juntó con un montón de otros procesos y yo estaba en el pozo doliendo un montón, sufriendo, que después me doy cuenta que al final no era tanto, pero en ese momento yo no sentía que me iba a morir. Entonces, claro, yo soy estratega, muy estratega, y la estrategia más fácil para mí es, dije, si anulo el cristal, ¿entendés? Listo, ya el poder no está más acá. Claro. ¿No? Y empecé a transitar desde el humano, haciendo todo, saliendo de las emociones fuertes, del pozo, siendo arte, o sea, todo, desde parándome en el humano real, todo, pero anulando este cristal. ¿Qué pasa? Que cuando yo hacía ya un tiempo, antes de estar en esa reunión con Maru, hacía un tiempo que no lo veía claro, pero yo sentía dentro mío que quería, qué sé yo, tenía ganas de ver los videos de Maika, imagínate, los primeros, ¿no? Claro, él fue esos videos fue el que despertó el cristal. Y mira, claro. Pero yo no me daba cuenta, yo tenía ganas de ver esos videos, no entendía por qué, por ahí veía uno y decía, ¿por qué estoy viendo esto otra vez? ¿Entendés? No tenía la claridad. Cuando me encuentro con él, me cierra todo. Digo, con razón, o sea, es que es como que llegó el momento de empezar a fusionar, de traer yo cambié, yo ya soy más evolutiva, él me hace entender esto de, claro, el cristal no se quiere fusionar con una niña, pero sí con la adulta, ¿entendés? Sí.
Bueno, y en esto que él lo trae, empiezo a ver de repente otra vez, muy, como vos lo decís, muy sutil, pero empiezo a ver Sí, otra vez esas estrategias, ¿sabes? Y yo digo, aquí estás, claro. Pica el aquí cristal ahí. estás, ya Te te encontré, encontré. porque, claro, Sí. porque no tenía idea de cómo hacer eso, cómo volver a activar, cómo volver entonces empecé primero con las charlas estas de que tenemos con nuestras células, de decir, acá estamos, yo siempre digo, somos un equipo, ¿entendés? Vos tenés que ofrecerme toda la sabiduría y la completud de todas las vidas que has vivido, para que el humano real aquí, que soy, que somos, ¿entendés? Pueda conducir este biológico a, a la máxima expresión, ¿entendés? Bueno, charlas de ese tipo tengo con mis células todos los días. Y claro, y ahí sutilmente veo por ahí que aparece esa que quiere hacer estrategias, y ahí cuando lo veo, le digo, venga, sin estrategia, vamos a hacer nosotros desde nuestra esencia. Si requiero la herramienta de un ancestro completo, sos el único que me puede ayudar. O sea, tenés que estar preparado, como darle ahí esa tarea de hacerlo importante. Claro, sí, sí, de que no se sienta dejado de lado, estás acá, pero el mando lo tengo yo, o sea, es como Esto, marcar un poco la cancha, diríamos, ¿no? sí, 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 tal cual, Sí, eso es. sí, sí, Ese está sí, te siendo súper. ahora mi tránsito. Ujú. Sí, 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 es increíble porque yo, te escucho y también estoy en eso. A veces digo, yo charlo, o sea, le hablo a mis células y en esto del teniente, el general y demás, digo, bueno, usa todas tus estrategias, utiliza tu potencial, pero para potenciarnos a los dos, o sea, para poder continuar con esta evolución porque estamos juntos en esto. Entonces es como que vamos en el mismo vehículo para adelante. Entonces es como que eso me trata de dar muchísima más claridad en cuanto a ir detectándolos, pero también es como súper reciente. Siendo que tal vez pensaba, bueno, sí, sí, ya lo entendí, sigo caminando y ahora me doy cuenta que no, que es continuamente volvemos, vamos y venimos y Sí, eso es porque el así. entendimiento es desde la conciencia, pero después en el Ujú. diario vivir, Ah, ahí en ahí. la concretud es a donde en la cancha se ven los pingos, dice. Ah, sí, sí, tal cual. A mí bueno, Maruk me expandió muchísimo porque cuando empecé a transitar la conciencia, comencé también con Lu Clarish, el lenguaje de señas, Ah, sí, y, y bueno, entonces estaba la canción de él y digo, bueno, le pregunté si podríamos empezar a entender el lenguaje desde ahí como expresar, y me dice, y ella me orientaba, me dice, vos te das cuenta que eso es tu conciencia, está haciendo guía, está siendo sonido lo que estás vibrando, y en el momento de interpretarla es sentir toda la energía en el cuerpo, y fue algo que jamás de la vida me había ocurrido algo así. Y ahí es donde pude, bueno, después charlando con Maruk me dice, por ejemplo, en mis cuentas, en mis redes, yo tenía todo privado, y él me dice, una de mis codificaciones, la más fuerte, es la no ser vista, entonces me claro. dice, vos sabés que el tenerla privado también es una de tus codificaciones, ¿no? Y yo le digo, oh, claro, sí, le digo, eso lo sé. Bueno, cuando vos liberes eso, vas a empezar a caminar de otra forma. Entonces empecé como que lo procesaba, me vinieron los miedos, sentía literalmente como que me Está desnudaba, como vivo. que estaba muy vulnerable y yo decía, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Pero estoy acá y, y hay algo que me queda siempre, es que no frenamos, o sea, continuamos. Entonces dije, no, ya está. Lo puse público y fue sentir como un calor en todo el cuerpo de, no sé, será vergüenza, esto del qué dirán y qué van a pensar. Y después dije, no, ya está, ¿no? Porque no hay nada afuera, o sea, todo está en mí. Y entonces ahí pude entender esto de que
no tengo que explicar nada a nadie, nadie me tiene que entender si es todo para mí, desde mí, para mí, Claro. y me ayudó a darle como un cierre a eso que tenía como ahí como un límite y nada, fue un antes y un después también en eso. Eso Qué fue bueno. hermoso. Qué Ujú. lindo. Sí, sí, sí. Bueno, en mi caso es bajarle revolución a mi cristal. Estoy cada vez más humanizándome y está siendo una práctica nueva. Es como, wow, ¿dónde había dejado yo a Soreli, la niña? Cuánto la he callado, cuánto no la he escuchado, cuánto no la he visto. Y, y ese es mi tránsito ahora. Eh, Creía, y esto fue muy rompedor para mí, porque yo creía que yo no estaba parada en el cristal, y es que se vuelve muy sutil, se transparentan muchas cosas que si no voy a la profundidad no me doy cuenta. Entonces ahora me escucho, me veo en los videos, me escucho en las notas de voz y le decía a Karele, o sea, me muero la risa porque es como ahí otra vez me fui a la periferia. O sea, cuando no profundizo, me doy cuenta que ahí está, vamos agarrando por orillita. Entonces, esto está siendo muy rompedor porque es esto de la vulnerabilidad, una vulnerabilidad hasta absurda. Yo ahora estoy viéndome en la vulnerabilidad de una manera absurda, o sea, cómo me siento o cómo se siente esa célula, eh, ese terror, porque es algo así como un miedo, un terror, un no sé qué, donde la mirada que tiene del mundo exterior es peligro. Y bueno, estoy en esa tarea de cada vez abrazar más a Sorelita, la niña, y parándose en el adulto que va y resuelve, que va y hace, que va y acciona, entendiéndome hoy cada vez más que la concretud es la resolución, en mi caso, de todo lo que voy siendo. Cuando no soy concretud, me quedo, ya listo, me quedé allá. Me quedé en la periferia, me quedé en la conciencia y se quedó ahí rumiante. Sí. Y apenas hoy me di cuenta de eso en claridad de mí misma, de que sin concretud no soy resolutiva, no estoy siendo resolutiva. Entonces, ¿a dónde me paro ahí cuando no resuelvo? Cuando no resuelvo, estoy parada en Sorelita, la que sufre, la niñita, pobrecita. ¿Ves? Y ahí ver esa gran diferencia ha sido espectacular en el día de hoy, por cierto. Sí, 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 aparte poder verlo eso es lo maravilloso, ¿no? Que uno pueda darse cuenta, verlo y poder transformarlo, ¿no? Claro. Transformarlo es esa la tarea en la que bueno, yo al menos me siento acá en eso, en el de transformar. Ya verlo, como decía una vez Maruc, me dice, vos pensás que venimos de 6.000 vidas, mandándonos cagadas y que esto y lo otro, o sea, no vas a cambiar de un día para el otro. Entonces, tenete paciencia, sea amable con vos y de hecho me pasó, por ejemplo, este año, venía entrenando desde el año pasado y este año también. Incorporé el año pasado folclore y tango, que eran dos cosas que a mí, a diferencia de Solerich, yo soy más humana, entonces era empezar a sentir el cristal, empezar a darme ese amor que tal vez era el que siempre me hizo estar tan rígida, tan dura, y dármelo desde el disfrute. Entonces, al comenzar estas danzas, es como empezar a danzar conmigo misma, es algo que yo disfrutaba muchísimo. Después comencé con las rutinas, y después le sumé otro entrenamiento, que es como una fusión de pilates con yoga y con ballet, y es muy intenso. ¿Qué pasa? Mi cuerpo estos últimos meses me pasó factura, me puso un freno y
siendo que eran cosas que yo disfrutaba, sin embargo, me frenó durante un mes, forzosamente, y tuve que transitar otra vez las emociones que ya dije, bueno, ya está, no. Primero sentí como un enojo, ¿por qué justo ahora que estoy reentusiasmada y que estoy disfrutando? Pero después fueron segundos, milésimas de segundo, que digo, no, si mi cuerpo me está diciendo esto, ¿cuál es la transmisión? Sea amable con vos, o sea, a tu tiempo, en un proceso, no todo ya, equilibrio, que es uno de los ejercicios que más me costaba, el equilibrio, y ahí pude ver y entender que todo me llevó ahí por el proceso, o sea, que fui haciendo y que me iba latiendo cosas que yo no podía verlas y ahí los vi. Entonces hoy, con esta claridad, digo, bueno, sigo en el disfrute, pero tranquila, no corro, voy a mi tiempo es el distinto al del resto, yo no, me pasaba que al principio quería como, no me siento avanzando, me siento estancada, no sé, me sentía ahí, y después me di cuenta que cada uno tenía su tiempo, su proceso y nada, y ahí fue cuando empecé a ser un poco más apacible conmigo misma, decir, bueno, bajamos un cambio, vamos despacio, paso a paso, y también centrarme en estas cosas chiquitas que le decías del día a día, de empezar a verlo, de darme cuenta. Y bueno, nada, eso me trajo hasta acá, hasta el día de hoy. A mí me pasó también que al querer ir al mismo ritmo que los demás, no terminaba mis propios procesos porque me iba saltando pasos. Claro. Hasta que llegó un momento en que sí o sí tuve que parar, y no es volver a empezar porque tenés un recorrido que te hace, pero yo sentía, en ese momento yo sentía eso, tengo que empezar de cero otra vez porque no terminé ningún proceso, o sea, tengo que volver de nuevo a los mismos procesos en los que estaba el año pasado, el otro año, qué sé yo, porque al no terminarlo, por ir corriendo, por querer ir al mismo ritmo que otros, que los de afuera, no terminaba los procesos. Y espérate, porque dije, bueno, otra vez lo mismo, pero claro, cuando empiezo los procesos, de nuevo, o bueno, o a donde los había dejado, o lo que sea, las rutinas, las cosas que me voy poniendo a mí misma son exageradas de obligarme a mí a hacerlo en determinado tiempo para, digamos, bueno, lo voy a hacer completo, pero rápido, ¿entendés? Claro, sí. Sí. Y bueno, otra vez me tuve que dar cuenta que no. Ay, Frena. Sí, ¿Entendés? sí. Y es maravilloso porque todo eso es gracias a que vivo todo eso, es el aprendizaje que yo voy completando y voy entendiendo y voy teniendo más claridad de mí misma. Sí, tal cual, sí, sí. ¿Entendés? Hasta que ya entendí más lento de lo que vos creés que es lento. ¿Entendés? Sí. Ese es mi ritmo, ese es tu ritmo natural. Mira, sí. Y esto de comprender o darnos cuenta, o eso de darnos cuenta y encontrar dentro de nosotras mismas cuál es nuestro ritmo natural, es una joya, porque a mí lo que me está ocurriendo o lo que me voy contando es que desde la conciencia todo se entiende, todo lo entiendo, todo perfecto, todo, pero cuando lo voy a llevar a la concretud me doy cuenta que eso es, la revolución es en una lentitud impresionante, entonces es como desde acá, rápido, y me lo venía contando de que la sobreexigencia, cuando me encuentro en la sobreexigencia, me lo venía contando, pero hasta ahí. Pero en la concretud me doy cuenta que para hacer cualquier movimiento en el ejercicio, por ejemplo, marica, o sea, me cuesta un montón. Entonces ahí es donde me siento, me veo
y me abrazo y me voy dando cuenta de que no es como lo tenía acá. Una cosa es como se tiene acá y otra cosa es cuando lo llevas a la concretud de tu día a día. Y eso, darme cuenta de esa diferencia en cuanto a la velocidad, y al movimiento, al ritmo, es lo que me dio a mí como, esto es. Y ahora lo estoy viendo en todos los demás ambientes, con la familia, cuando salgo, en el transporte, o sea, todo lo voy viendo eso justamente, de que una cosa es acá y otra cosa totalmente distinta es lo que es. Y es Claro. esto, de enraizarme, de poner los pies realmente en mi propia tierra, que soy yo, y darme cuenta de que no es nada como el cristal me lo pintaba. Eso. Claro. Ser la aceptación total, ¿no? Ser la aceptación y suceder con eso, porque yo creo que al menos hoy lo puedo ver así, de que todo me lleva a eso, a esto que vos decís. Por ejemplo, acá uno lo tiene, va todo rápido, y me pasaba de ver el video, por ejemplo, de un ejercicio, y tal vez el ejercicio iba contando, o sea, decía 1, 2, y yo llegué por el 3, y 1, 2, así corriendo. ¿Por qué corrías? Yo hoy después digo, ¿por qué me apuro? ¿Con qué necesidad si voy a mi ritmo? Ni siquiera al ritmo de ella, tengo que ir a mi ritmo, o sea, con esa necesidad. Pero ahí también me vi en muchas situaciones a lo largo de mi vida de esta sobreexigencia, ¿no? De sobreexigirme, hacer todo rápido, hacer todo bien, la perfección. Y ahí es donde entiendo que tengo que soltar eso y centrarme en mi realidad, ser concretud en esta que soy hoy, en esta humana real, que se abraza y que se entiende y que respeta sus tiempos. Entonces ahí es donde digo, bueno, freno y voy a mi ritmo, ¿no? Es la aceptación total a mí misma y a esta concretud que soy hoy, ¿no? Sí. Vieron que recién, bueno, estaban hablando de la vulnerabilidad. Es que yo tuve todo un proceso con la vulnerabilidad, hasta que me di cuenta que la vulnerabilidad, como la hemos entendido, de quedar débil, de no sé, me quedo expuesta y me pueden dañar. Esa es lo que yo pensaba de la vulnerabilidad. En realidad eso es de los personajes, y los personajes son esas células incompletas. ¿Entendés? Sí, sí. Y como se han creado en esta vida, no tienen una base sostenible, ¿entendés? Por eso quedan vulnerables, porque aparte es un personaje que no soy yo real, y entonces en un chasquido puede desaparecer, ¿entendés? Claro. Cuando yo Sí. entiendo eso, porque tu ser esencia jamás puede ser vulnerable, el ser esencia. Y yo me acuerdo, mira, vos que decías de allá de Merlo, ¿te acordás de Merlo? En Merlo yo lloraba porque de solamente el hecho de pensarlo nada más, que tenía que quedar expuesta y vulnerable para ser el ser esencia. ¿Entendés? No, Claro. el llanto que a mí me dio de solamente pensar que tenía que hacer ese ejercicio. Es impresionante. Y hoy digo, pero es que el ser esencia es tan fuerte, tan verdad, tan puro, que no puede haber nada que lo dañe, o sea, no puede ser nunca vulnerable. Nunca. Porque es, y ya. Sí. Y llegar a ese entendimiento, pero luego vivirlo en el día a día, porque cuando aparecía ese sentimiento de, no, acá hay una célula, decía yo. Si estoy sintiendo esto, no estoy siendo real. Acá hay una célula que se cree que va a salir lastimada, que se cree que se va a quedar expuesta y no tiene nada que ver, ¿entendés? Una vez que lo vas caminando, vas entendiendo, o mejor dicho, voy aceptando ese poder, que no es el poder del poder ese que tenía, el poder de la esencia, que es fabulosa. Sí, sí, sí. Es Sí, muy hermoso.
Y además esto que decís, que yo lo tengo súper recién fresquito, charlado también, de esto que cuando viene por ahí eso que pulsa, ¿no? Ese cristal para completar, esa emoción escasa y demás, esto no es real, esto no es real, esto no es real, y es, chau, sale, porque está siempre acá. Entonces, eh, hoy entendiéndolo así, es como sí, Sin es mucho más lucha. fácil, es más liviano eso, no lucha constante, no estar en esos bloqueos, en esas cargas, en esos miedos, distintas situaciones que van surgiendo y se libera, es automático. Sí. Eh, pero bueno, es muy, muy gratificante también sentir esa liviandad, ¿no? Es como Sí. caminar mucho más liviano ya. Sí, sí, Para sí, sí. mí eso fue empezar a caminar desde ahí, desde la no lucha, cuando se va dando todo natural, que brota solo. Eso para mí es un montón. Yo decía, es como vivir una utopía, lo que yo creía que antes en el otro, yo decía, es una utopía vivir en armonía, en equilibrio, más allá que todavía existen cosas que a lo mejor te pueden mover, pero ya no es sufrimiento, no es Sí. lucha, y, y ese cambio tan enorme, wow, yo digo, esto es un montón, o sea, es algo que yo pensaba que yo lo he contado un montón de veces, yo decía, ahí no se puede llegar nunca, esto no se puede llegar, yo digo, yo hago el ejercicio, pero nada, ahí no se va a llegar nunca. Sí. Y ahora que lo estamos viviendo es hermoso. Sí, 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 parece de ciencia ficción. Sí, 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 sí. Pero también de ciencia ficción son las emociones y las demás situaciones que nos vienen, ¿no? Entonces no eh, son reales. el- es esto también, entender que eh, muchas veces el ser humano que pone la fe en distintos lugares, ¿no? Y en muchas ocasiones en cosas que no ve, ¿no? Y el miedo es lo mismo, está en cosas que no vemos, pero también está. Entonces está en uno también en poder elegir, bueno, ¿para qué lado? ¿Para qué lado me voy orientando? Si igual no lo veo, bueno, es ese discernimiento también, que Ujú. con la claridad uno va logrando verlo, y esto de la caída de los velos, yo lo veo en estas situaciones, ¿no? De poder ver también en distintos seres, que me ha pasado, de ver la inocencia de los niños, ¿no? En una persona de 60, 70 años, y te das cuenta y que antes explotaba de enojo, de un montón de emociones, y yo por ahí lo charlo y me río, porque veo la actitud, y cuando lo pongo así, y sí, es un niño haciendo berrinche, un niño con miedo, un niño reclamando amor, entonces eso ayuda muchísimo al entendimiento también, y al soltar eso A que mí nos me, detonaba, ¿no? Que al final sí, a mí, por ejemplo, mi dos codificaciones expandidas es sin mirar a quién y aceptar mi verdad, ¿vale? sí, Y esas dos codificaciones que hoy yo antes no las podía ni nombrar, ¿eh? O sea, me acordaba y me sabía todas las demás, que también las he vivido todo, pero no han sido tan fuertes como estas. Y esta, le decía a Soleri, ¿cómo era mi codificación? Pero a cada ratito, ¿cómo era mi codificación? No, no las podía ni nombrar, imagínate cómo estaba yo ahí. Y, y, y hoy, en esas codificaciones, cuando me doy cuenta, es que es muy expansivo. Cuando me doy cuenta o estoy viviendo justo ese aceptar mi verdad o sin mirar a quién y estoy viendo a los demás, ¿no? Y ya veo sin mirar a quién en muchos ambientes, hay ambientes que todavía me quedan, para ser verdad conmigo, me quedan algunos ambientes, pero hay mucho que ya estoy viendo sin mirar a quién. Y cuando me doy cuenta que ahí ya no hay arriba abajo en ese ambiente,
¿entendés? Me doy cuenta porque en realidad vi la inocencia. Claro. ¿Entendés? Cuando veo la inocencia, ay, digo, es que esto es similar a quién, decía yo. ¿Entendés? Sí, Esto sí, es sí. similar a quién. Y es una pasada. ¿Qué quieres que te diga? Es una pasada. Hay ambientes que todavía me quedan ahí unas cositas de... pero los Sí, tengo, o sea, los tengo ahí vistos, o sea, es como claro. una vueltita, acá me falta una vueltita más, digo yo. Claro, sí, sí, sí. Sí, justamente esto de resignificar los ambientes también fue un desafío. También ir ahí donde justamente detonaba todo eso y cuando te parás en esos ambientes, a mí me ha pasado por ahí ambientes que mi cuerpo directamente se expresaba, o sea, me temblaba el cuerpo, se me retorcía la panza, un montón de cuestiones, porque yo lo quería evitar, porque me generaba todo eso, eh, y caminando toda la información, y cuando surge esto de, bueno, hay que ir a resignificar, y dije, bueno, me voy a poner a prueba, a ver qué pasa. Eh, y vuelvo a esos ambientes ya resignificándolo y con la idea de, voy a resignificar esto. Entiendo ya con la claridad y demás. Y fue completamente algo nuevo de disfrute y sí, y mi cuerpo pleno, o sea, no cero. eh, a ver, porque yo es como que siento mucho con el cuerpo también, ¿no? Entonces lo disfruté realmente eh, y lo sentí en disfrute, literalmente. Así que dije, bueno, iba tachando uno menos, porque obviamente hay muchísimos, tal vez, de que uno va a ir transitando, ¿no? Y resignificándolos. Pero sí, sí, pude darme cuenta, verlo literalmente y eso es ahí esto de... Te, te hago una pregunta, vos que dijiste que Sí. de tu cuerpo mayor evolutivo es el de la conciencia, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo lo sacaste? Bueno, primero tenía mis dudas porque yo soy muy a analizar, eh, también viéndome desde la docencia, digo, bueno, soy muy estructurada, necesito comprobar. Me ha pasado con la información de Sara Maika cuando ingreso, yo no, es como que los videos de la primera plataforma no veía, pero cuando después entré a la plataforma de Maruc, es como que pude entender mucho más rápido, y después volví a los de la plataforma uno y ahí me vi y me súper vi reflejada con Joan, por ejemplo. Entonces es como que fui ahí como teniendo indicios. No estaba 100% segura, lo tenía como uno posible, pero también me latía el de emociones. Digo, no, ¿y si soy emociones? Después me había pasado esto de la lumbar y digo, no, tal vez soy biológico. Ahí empezó mi duda, porque ahí se me hizo un matete y digo, no, ¿cuál será mi cuerpo? Entonces empecé a dudar, tenía una vorágine informativa y digo, no. Y en un encuentro con Sara me dice, bueno, ¿y vos cuál pensás que sos? Y yo estoy entre emociones y conciencia. Y bueno, entonces dijo, bueno, mírenla. Y a mí me dio los lentes y me dice, vos sos conciencia. Me dice, ¿qué dudas? Entonces, ahí es como que ni bien me dijo, sos consciente, y dije, ya está, es claro. Me fui viendo en un montón de situaciones, en un montón de, de análisis, soy muy analítica. Y siendo así recontraestructurada, hoy en día es como que solté muchísimo todas esas estructuras, voy sucediendo. De hecho, por ejemplo, nosotros en la docencia tenemos que planificar anualmente, mensualmente, y yo era súper puntillosa que día a día la clase, el minuto cuando arranca, cuando termina, qué actividad. eh, y este año, de hecho este año no siquiera tengo solo una agenda para calificaciones y siempre desde mi adolescencia que tengo una agenda anual para ordenarme con los días. Más este año fue el primer año que no usé agenda ni para eventos ni nada, y tengo sola de las calificaciones y nada más, pero voy viendo que van pasando tengo armado una estructura que es general,
pero en las clases voy viendo lo que va surgiendo y lo más importante que destaco de esto es que lo que pasaba conmigo cuando yo no tenía algo, de hecho, por ejemplo, hoy yo no tenía ni idea de qué iba a hablar, en otro momento mi cintita, no, capaz que hubiese tenido terror de venir a una entrevista que no sabía ni de qué hablar, ni cómo, y cómo iba a ser, y que esto y demás, y dije, voy y que suceda, y todo va a ser perfecto. Entonces, ahora me guío con eso, me dejo ser, y la verdad que cuando más me abro al me dejo ser es cada vez más maravilloso todo lo que voy atravesando. Ojo, también con esto de ir caminando, bueno, de la conciencia y demás, en el mes de julio me había lanzado a brindar estos encuentros uno a uno para poder ser guía, ¿no? Con esto caminado. Y cuando me fueron pasando situaciones desequilibrios sistémicos en mi papá, en mi compañero, en una amiga. Es como, a mí con la lumbar, es como que muchas cosas. Y me vi por primera vez ahí como no desbordada con todo, que tal vez en otro momento sí me veía así. Como no, como muy loca, histeria, justo ahora. Sí, por ahí en el momento es como que tambaleé un poco, pero me volví al eje enseguida y sin que me absorban los ambientes. Eso me recontra di cuenta de poder estar transitando tal vez, no sé, una terapia intermedia con no sé, con mi padre o con mi compañero y a la vez no perderme en ese ambiente y, no sé, disfrutar de un café, de una merienda, sacándome de ahí, ¿no? Claro, claro. Y eso tal vez antes no era posible en mí, y capaz que en mi cabeza no iba a entrar, y sin embargo, y lo hago desde el soltar también, no obligándome a salir, no, lo suelto, y es desde ahí que esto de la liviandad, ¿no? De que me encuentro caminando mucho más liviana con todo. Excelente. Pues yo también me muevo desde la conciencia y yo no podía disfrutar porque es como que el dolor más grande mío es no entender. Entonces, si no entiendo, ¿cómo voy a disfrutar si tengo que, o sea, busco millones de estrategias, millones de cosas así para información aquí, información allá, caso esto, caso aquello? Eso era lo que yo hacía antes, ¿entendés? Porque no quedaba, o sea, no entender, para mí, eso no existía, porque yo, tarde o temprano, yo sabía que lo iba a entender, porque me la rebuscaba y le preguntaba a Dios si se lo tenía que preguntar, pero yo lo entendía. Sí. y lo tuve siempre claro, porque aparte el ancestro llave mío es estratega, y porque el dolor más grande, bueno, lo tenía, lo vibraba, pero no lo podía comprobar. Y luego simplemente un día vi las muestras, Maruk, Sara, Soleris, y un día le dije, te tengo que decir algo, porque ya lo saqué. Y viendo las muestras, entendí desde el dolor más profundo y desde que aparte lo vivo en todos los ambientes y con recuerdo desde los 2 años, que pasaba algo en la familia y yo no entendía, ¿entendés? Entonces, ahí se dio. Me gusta que todos los invitados cuenten todas esas cosas para que sean muestras para las personas que nos están. Sí, sí, está muy buena. Sí. Es muy lindo poderlo ver nuestro recorrido, poder ver con gratitud, que eso para mí, mi codificación es la ayuda y la víctima, entonces expandido es la gratitud, ¿no? La gratitud, el honor, y reconocer que yo no,
yo no he sido gratitud con mi humana, ay, ha sido así como, wow, o sea, y de reconocerme que buscaba de alguna manera afuera la gratitud, o sea, que me dieran las gracias de cualquier manera, o sea, esto fue, uff, y hoy realmente estoy como en esto de ser amable con Sorelis cada vez más. Y esto de que me trae a mí salir del suceder, que tiene que ver con mi otra codificación, que es lo de la víctima, y el miedo más profundo es a ver a Dios suceder, está siendo para mí, voy integrándolo paso a paso, porque Sorelita ha tenido mucho miedo de muchas cosas y le voy mostrando paso a paso que simplemente ya hoy el ambiente no es hostil, que ya no se requiere estar preparada con los puños cerrados por si cualquier cosa hay que defenderse, de que vamos caminando pasito a pasito las dos, cada vez más, parándome en el adulto. Entonces, esto que me trae de suceder, o sea, suceder, yo voy sucediendo, y veo cómo la niña tira y decir, no, ¿cómo que hay que suceder? Porque no hay control sobre un ambiente, ¿eh? No existe eso. Entonces Dios sucede y nosotras sucedemos en Él, en el ambiente que es Dios. Entonces, a medida que voy dándome cuenta, caminando, sucediendo, también voy reconociendo los tirones que me hace la niña, pataleando de cuidado, no. Y esto ha sido fabuloso podérmelo contar, poderlo expresar, poder abrir esa parte de mí de que no, cuidado, secreto, eh, no se puede decir, es vergonzoso, no sé a qué. Y eso es lo fabuloso, porque a medida que voy siendo concretud en cada cosa que voy experimentando, me voy dando cuenta de esto, de que es incoherente en muchísimas veces me veo en la incoherencia de la vergüenza, por ejemplo, de la incoherencia del miedo, la incoherencia de muchas cosas que no tienen relación con el ambiente, y ahí puedo abrazar, y cada vez más voy abrazando a Sorelita, de que ya no hay nada que temer y que el ambiente dejó de ser hostil. Eso es una memoria, pero que ya hoy no se requiere. Y suceder para mí está siendo una práctica espectacular, espectacular. Así que gracias por traérmelo de nuevo. Ay, por favor, gracias a ustedes. Me hiciste acordar que esto de los puños cerrados, y yo era de dormir, ¿no? Inconscientemente, por ahí dormía y con los puños así, y hoy en día me encuentro que ya puedo descansar con mis manos sueltas, pero me pasa que a veces hay resabios de esto, ¿no? Y por ahí cuando vuelve yo me hablo y me digo, no hay nada que temer, y abro. Es algo simple, pero es como hoy lo puedo ver en conciencia y transformar eso, ¿no? Esos son esos pasitos chiquititos que vamos dando y que hacen al caminar completo, ¿no? Pero me veía muy ahí, toda tensa. Y por ahí lo hablábamos con Carelé, que esto de prestar atención a estas cosas pequeñas que vamos viviendo en nuestro día a día, desde las cosas más simples de querer tomarme el vaso de agua con agua y no tomármelo porque de pronto me da pena o qué sé yo que me dé porque me estoy viendo en la cámara, por ejemplo. Esas cosas pequeñitas que nos van sucediendo en nuestro día a día
son muy importantes porque es allí Sí, donde yo estoy encontrando como la resolución de aquello que estaba como que también tapando y se va haciendo más ligero el caminar, pues. Eso. sí, sí, tal Yo, cual. yo una cosa pequeña, bueno, pequeña o grande, yo qué sé, depende de dónde lo veas. eh, Era que, bueno, esto yo me doy cuenta más o menos, no sé, hará un año atrás, de que no apoyaba las puntas de los pies para caminar, ¿vale? No apoyaba las puntas de los pies. Eh, no sé por qué no los apoyaba, era una costumbre, yo qué sé, pero yo hacía tic, tic, pero la puntita no la apoyaba. Eh, bueno, lo comento acá en mi casa, qué sé yo, entonces ellos como que camina bien, me ayudaban, ¿no? Porque yo quería caminar talón, planta, punta, me puse unos tutoriales a ver cómo se camina bien, ¿entendés? Vale. Y en esto que estamos en los programas, que estamos nosotros ofreciendo y todo eso, y le decimos a las chicas que hay que ser conscientes de cada cosita, qué sé yo, que yo, por ejemplo, hay una parte de la espalda que no llego para enjabonarme, pero después me doy a la tarea haciendo los ejercicios para poder llegar, ¿vale? Eh, He ido un poquito más allá con esto del caminar y, y claro, ya no es solo talón, planta, punta, sino que es caminar más erguido, porque yo suelo irme hacia adelante, es caminar más erguido, la barbilla, porque el tutorial te dice todo, no solamente lo de los pies. Y, y, y yo he sido consciente y me he dado a la tarea, porque todos los días, viste, cada vez que me acuerdo, ahí voy, cada vez más tiempo, no sé qué, y ya es como que empezó a ser como una costumbre a un punto que ayer, sin ir más lejos, eh, fuimos con mi familia a tomar algo por acá, por el barrio, y mi marido me dice, yo te veo más derecha vos, ya no te tengo que decir tanto enderezar la espalda, enderezar la espalda. Y le digo, sí, porque me he dado la tarea, le digo. Qué linda. Son pequeñas cosas, pero que hace a conocerte, a completarte, a entenderte. Era como que la vida era muy pesada, ¿entendés? Y es verdad, a mí me pesaba mucho. Para mí la vida la vida era significado de lucha, de mucha lucha. Como todo el mundo tuve una vida súper luchona, porque todo el mundo lo hemos tenido, ¿entendés? Y por eso yo caminaba así. Y ya no hacía falta caminar así porque ahora está siendo todo liviano. Entonces quedó esa postura. Pero entonces al hacer esto así y empezar a caminar así, y, y antes me dolía, cuando yo hacía esto así, caminaba así, cuando me decían ponete más erguida, siempre mi marido me decía, estás caminando muy torcida, estás como... Y me ponía erguida y a mí me dolía ponerme así. Yo decía, es que me duele, si camino derecha a mí me duele. Hoy lo hago naturalmente y no duele, no duele, Claro, porque la vida dejó de dolerme. ¿Entendés? hermoso. Sí, No, sí, no, sí, como el cuerpo tiene esa memoria, ¿no? Celular de todas las vivencias y lo refleja. Lo refleja en una Exacto, postura, en un tal caminar, cual. no sé, en la forma que uno que se sienta. Hay un montón de cuestiones biológicas y el cuerpo lo expresa y hoy con esta claridad uno puede ir detectándolas, ¿no? Yo digo esto de sacar las capas de cebolla para llegar al centro y creo que estamos en ese proceso de ir sacando las capas una a una para ir encontrándonos con nuestra esencia, que ya sabemos que está ahí, pero bueno, es esa conexión ya, ya final ahí. Pero es no, no, maravilloso. es muy bello, muy bello. Memorias, Sí, información que somos caminando, eso es brutal. Y cuando yo estoy siendo consciente de todas las memorias que en escasez aún están allí y esto del dolor en el cuerpo, en la biología, duele enderezarte. En mi caso era una pierna,
me apoyaba en una sola y no me apoyaba en las dos al mismo tiempo. El darme a la tarea de pararme en las dos piernas me ha traído, o sea, el cuerpo con su memoria de lo que estaba acostumbrada, que era apoyarme en una sola pierna. Cuando comienzo a transitar el ser consciente de que yo tengo dos piernas y esas dos piernas son para apoyar mi cuerpo, para sostenerme. Claro. ¿En cuál pierna te apoyaba? En la izquierda. En el cristal. No, me apoyaba en la derecha. Ah, vale. Me apoyaba en la derecha. Yo me apoyaba en la derecha todo el tiempo, ¿viste? Sin embargo, no podía mantener el equilibrio en la izquierda. Claro, no tenía fuerza la niña. Ahí está. Claro. Entonces, lo que quiero transmitir es esto, que cuando comienzo a pararme en mis dos piernas, consciente, o sea, es así. Esto me ha permitido habitarme, uno. Y dos, es ser en la observación presente casi todo el tiempo, casi todo el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que me doy cuenta? Los tirones, por eso digo, la memoria, el recuerdo, todavía esas vueltas que si no soy consciente, vuelve otra vez a posicionarse a lo que está acostumbrado el cuerpo, ¿sí? Claro. Por su memoria, porque no me he mantenido el suficiente tiempo para que esta memoria se transforme, ¿sí? Entonces, pero como ahí es afuera, también es adentro, entonces volvés al ciclo internamente. Ajá, correcto. Entonces, a lo que voy es que me puedo dar cuenta en el momento presente de cuándo duele, cuándo molesta. Y lo que molesta es como la transmisión celular que me están dando mis células de que estoy volviendo otra vez o no volviendo, sino estoy dejando de estar aquí y me estoy yendo allá, a cualquier allá. Esa pulsión que te da y que te dice, hey, acordate que estamos acá, es como ese llamado, ¿no? Sí. Totalmente. Sí. Eso. Sí, y me lo hace a través de la molestia, ¿sí? Claro. Molestia sobre todo en la cadera. Claro. Uf, y hasta siendo brutal. Claro. Sí, no, es que la transmisión biológica es y la es cadera increíble. Es que no te gustan los cambios, no quieres los cambios, quieres seguir igual. ¿Ves? Todo te dice tu cuerpo, tu biología. Está gritando. Aquí vamos. Me vino un recuerdo de que esto que me preguntaste, cómo me da cuenta de la conciencia también, y yo sufría mucho de migrañas, me acuerdo de años de tener migrañas, y cuando empezamos con esto de detectar a ver los cuerpos que más duelen, yo decía, ¿pero qué? ¿Tiene que ser algo físico o es lo que yo siento? Entonces, charlando, me dice, no, a ver, alguna parte del cuerpo que te duela más, que es lo que te está avisando. Y yo decía, yo sufrí de migrañas un montón, pero cuando comencé a conocer la información de Sara, es como que se fue. Es como que no me acuerdo más de los dolores de cabeza. No. A mí al contrario, nunca me dolió la cabeza y cuando entré en la información me empezó a doler. Y otra cosa que me duele son las articulaciones de los tobillos y las articulaciones de conciencia. Ah, claro. Mira, sí. Articulación, claro. No, yo me quedé con eso muy asombrada porque es cuando uno cómo uno va detectando esas transmisiones, ¿no? Biológicas de, no sé, de repente un hombro, de repente una muñeca. Pero fíjate, a vos se te va, pero vos te movés desde el cristal, más que del humano. Y a mí me viene y yo me muevo más del humano que del cristal.
Claro, ahí a la inversa vamos. Claro. Sí, sí, sí. Y, igual también me ayudó mucho a ver para atrás en qué situaciones. Es como un juego, ¿no? Siempre es como jugar con roles y vas viendo la película de tu vida. Entonces voy viendo en situaciones cuando, acá estaba más Cristal, acá estaba más Humana, es como que voy viendo así. Y Sí. voy descubriendo, acá actuaba así porque, sí, era Cristal puro acá. No, no, acá estaba más Humana. Y eso también es maravilloso porque puedes ir dándote cuenta de un montón de cuestiones en tu caminar, ¿no? Sí, yo por De toda la ejemplo existencia. con Giorgio, mi compañero, con él, bueno, él es muy humano, entonces es como que a mí me despierta siempre ahí el Cristal está a tope. Pero Obvio. después, por ejemplo, en la vida, porque yo siempre pensando que al estar en esta información, siempre me creía más Cristal, ¿vale? Pero me hacía como ruido porque nunca fui psicodélica, yo nunca escuché, nunca vi, nunca nada. O sea, era lo más humano que puede haber dentro de la información porque nada, de nada, de nada. Ni una meditación, nada. Entonces, claro, me hacía ruido porque yo pensaba eso de moverme más en el cristal, pero claro, mi codificación de tener una guía externa y seguir siempre a Sara, claro, eso a veces me sacaba de mí creyendo que era otra, ¿entendés? Y entonces ahí es como que se explica todo. Y, pero en la vida yo siempre hice, o sea, siempre fui con acritud, siempre trabajé, siempre hice, o sea, todo lo terminaba haciendo y concretando. No quedaban las cosas en el aire. ¿Entendés? Y claro, ahora lo entiendo. Ahí en esos momentos no, pero ahora es como que todo va cuadrando y se va cerrando y va encajando todas las piezas del puzzle. Sí, sí, Lo sí. lo lindo de todo esto es que vamos entendiendo nuestra historia, de todo, de todo, de todo. Cuando nos encontramos con Joan y que nos leyó, nos leyó a ambas, luego yo quedé allí en esa reflexión de mí misma y pude observar en el transcurso de mi vida que siempre, o sea, desde que tengo recuerdos en este templo, fui tomada por el cristal, porque a mí me pasaban unas cosas increíbles, o sea, podía hacer viajes, no viajes, pero que yo no tenía conocimiento de nada de eso, ni yo hacía ninguna práctica, pero eso era natural en mí. Y llegó un punto donde yo pasé mucho tiempo sin querer ni siquiera relajarme, porque yo me relajaba y me sucedían cosas. Entonces empecé a no querer soltar el cuerpo, ¿sabes? Porque eso me asustaba en aquellos momentos. Entonces, ahí me fue como cuadrando todo esto del cristal, tomando a la niña, y hoy poder comprender toda esa historia de mí misma ha sido espectacular y sigue siendo espectacular. Que estoy en ese proceso cada vez más humanizándome y enraizándome es en lo que estoy y es lo más importante que estoy haciendo en estos momentos de mi vida. Eh, Porque es eso, para eso estoy acá, para la completud de cada cosa en mí, de cada cuerpo y de cada célula. Así que gratitud. Mira, se nos fue la horita volando, Saidi. Madre mía, no me Así había dado que, cuenta. Estaba re cómoda no, acá, ¿qué de tal? charleta. Sí. Disfrutándonos acá. Así Sí. que gratitud por infinito, gracias Dale, por aceptar gratitud esta Muchas gracias. invitación y a por ustedes. compartirte
Esther con nosotras. Sí, aquí tienes tu espacio para que te despidas, si quieres. Bueno, nada, honor y gratitud a ustedes también por prestar este espacio para expandirnos y también para poder compartirnos este caminar. Yo también pensaba todo esto que era como una película de ciencia ficción y que nunca se iba a poder lograr llegar a este punto, no sé, desde mi sentir, cómo me veo y me siento hoy. Y sí es posible cuando uno se da la tarea, ¿no? Cuando uno se da la tarea consigo mismo, todo es posible. Así que, nada, ojalá muchas personas puedan lograr comprender, animarse, ¿no? Animarse a elegirse, digo yo siempre, a elegirse y comenzar a conocerse. Sí, lo mismo le decía yo a Soleris cuando me daba cuenta de la evolución que estamos haciendo. Ojalá esto sea, que todo el mundo pueda ser esto. Me encanta. Sí. Sí. Muchas gracias, de verdad, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando y los que nos van a ver luego. Nosotros nos volvemos a encontrar el martes que viene y nada, acá seguimos expandiendo y siendo. Bueno, chao, chao, nos vemos en una próxima.